Vamos a nuestras Biblias a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Y esta enseñanza le he puesto como título Perdiendo la cabeza. Esto lo compartí en mi congregación en Mérida y ahora estoy ansioso porque sé que la palabra redarguye a cualquier corazón. Segunda de Reyes capítulo 6. Y si me acompañas en lectura, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Y dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Verso 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Este pasaje tal vez lo habías leído, tal vez es nuevo para ti, pero Dios nos da una gran lección en esta porción, porque podemos ver a Jesucristo, podemos ver el Espíritu Santo, no solo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Ahora, en nuestra historia, tienes que comprender que en este tiempo el profeta Eliseo tenía una escuela de ministerio, una escuela de discipulado, donde él, Eliseo, era el maestro, el mentor, entrenando a estos jóvenes que se iban a dedicar al ministerio, para ser más específico, en el área de profecía. Y a simple vista, la escuela de ministerio es todo un éxito. ¿Por qué digo que es un éxito? Porque los estudiantes un día acudieron con Eliseo diciendo: maestro, las instalaciones del instituto están muy chiquitas, ya están muy compactas, ya no damos. Vemos cómo estaba bendiciendo ese lugar, ese campamento de concentración donde están siendo entrenados por su maestro Eliseo, el profeta Eliseo. Ya las instalaciones quedaron chicos, al parecer Dios está añadiendo, está bendiciendo ese ministerio. Así que me encanta la idea, la mentalidad de los alumnos, porque fue idea de los alumnos acercarse a su maestro, y propusieron ir al Jordán para cortar algunos árboles con el mismo propósito de extender, engrandecer las instalaciones, porque ya les quedaba muy chico. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Dijo: andad. O sea, en otras palabras, ok, en esa época, ¿verdad? O adelante, me parece bien. Dando permiso, dando la vista buena a que lo pueden hacer. Ahora, estas personas dentro de la escuela son muy parecidos a ti y a mí. ¿Por qué? Porque número uno, ¿qué son? Son estudiantes de la palabra de Dios. Y espero que cada uno nos consideremos estudiantes de la palabra de Dios. O no me refiero que estés 4 años, 3 años estudiando el instituto, pero que diario estés estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla a ti y me habla a mí. Entonces, primeramente son estudiantes de la palabra de Dios. Y me encanta y les animo a siempre estudiar la palabra de Dios. Hace poco dimos un discipulado sobre cómo hacer un devocional. Y lo importante que es un devocional para nuestra vida. Y lo importante que es la palabra de Dios para nuestra vida.
La palabra de Dios para mí es vida, porque la palabra de Dios nos ayuda para presentarnos aprobados ante Dios como obreros que no tenemos que avergonzar. Y a mí en lo personal, las escrituras de Dios me renueva, impacta mi corazón, renueva mi mente, da alegría a mi alma, y es algo maravilloso deleitarnos en la palabra de Dios. Y es por la cual tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora, regresando a estos jóvenes, ya dijimos que eran estudiantes, pero no eran solo estudiantes, sino nos dice estudiantes llenos del Espíritu. Se movían con el don de profecía. Eran estudiantes llenos del Espíritu, pero a pesar que eran estudiantes llenos del Espíritu, también se sometían. Se sometían a la autoridad que Dios había establecido. En este caso, su maestro. ¿Quién era su maestro? El profeta Eliseo. No hacían nada sin antes recibir permiso o bendición de parte de su maestro. Y esto a mí me recuerda, me habla mucho que hay personas que pueden terminar el seminario, pueden estar estudiando la palabra, de repente aprenden mucho de la palabra y de repente hay un orgullo espiritual. Nos creemos superiores que los demás, simplemente porque somos llenos del Espíritu, somos estudiantes de la palabra de Dios. Y a veces esa mentalidad nos hace a desviarnos y a no someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque yo ya todo lo sé. No tengo que someterme, pues yo tengo la palabra, es Dios solo Dios y yo. Pero vemos que estas personas que son estudiantes, tienen el don de profecía, están siendo entrenados por un profeta, son llenos del Espíritu, aún así tenían un maestro donde ellos también se sometían. Y repito, no hacían nada sin antes recibir permiso de parte de su maestro. Ahora esos jóvenes decidieron ir al río y el maestro, Eliseo, dijo, vamos a traer maderas para expandir estas instalaciones. Y nada más para repetir el verso 3 y 4, dijo, y dijo a uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Sé pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Así como Eliseo, nuestro Maestro Jesucristo, siempre está dispuesto a acompañarnos donde quiera que vayamos. Aquí le preguntan a su maestro, acompáñanos. Vamos. Nuestro Maestro Jesús está siempre conmigo. Jesús dice, estoy siempre contigo. Aunque Eliseo no inició o dirigió la obra de construcción de estas nuevas instalaciones para poder seguir entrenando a los nuevos profetas, pero no se podía llevar a cabo sin su aprobación, no se podía llevar a cabo sin su bendición. Y yo les hago una pregunta esta mañana, ¿buscamos la aprobación de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Acudimos a Dios? ¿O hacemos lo que mejor nos parece? Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Hablando sobre perdiendo la cabeza, hablando sobre la cabeza de la hacha, literalmente, este alumno está perdiendo la cabeza en el ministerio. Aquí se encuentran con los otros sirvientes haciendo un labor, cortando troncos, cortando árboles, y nada más imagínate esta escena, me lo imagino un poco chusco, el pobre joven ahí cortando con su hacha, y de repente en una de esas sale volando la cabeza de la hacha, y de repente cae en el Jordán y dice, no, era prestada. Imagínate,
Tal vez has sentido eso, que te prestan algo y de repente se te cae o se te rayó. Otra vez el pastor Dani te presta su Taylor y se te cayó. Entonces tú dices, pues no es mío. Y sabes que pues es de gran utilidad para la otra persona. Entonces uno se siente mal cuando lo que no es nuestro de repente ya no está. Cuando lo que es nuestro de repente está dañada. Entonces el instrumento de poder, aquello que era filoso, útil para realizar correctamente el trabajo, ya no se encontraba en el lugar donde solía estar. Ya no se encontraba ahí. Se fue. De repente algo falta. Ahora la cabeza del hacha, literalmente, si lo ponemos en esta ilustración, la cabeza del hacha representa el Espíritu Santo. La cabeza del hacha representa el Espíritu Santo. Nos dice la palabra, no con ejército ni con fuerzas, pero ¿con qué? Con mi espíritu, dijo el Señor. La cabeza del hacha, normalmente tú y yo hemos visto un hacha y sabemos que es de hierro. Ese hierro, esa cabeza, representa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Es poder. Asimismo, la presencia, el poder y la persona del Espíritu Santo es que nos mantiene siempre al filo, siempre nos mantiene con un filo, permitiendo que seamos capaz y eficaz en el ministerio. Ahora, ese instrumento de poder, el instrumento que cortaba, ya no se encuentra. El discípulo en entrenamiento se queda ahí solo, simplemente con el mango, y sabes que el mango está hecho de madera, por lo cual se quedó con el mango, con el palo, sin el instrumento de poder. Ahora, como dije, el material es madera, por lo cual el madera es un símbolo representativo de la carne. Tal vez recuerdes cuando le dijo a los corintios sobre los materiales de oro, plata, piedras preciosas, que en sí, tanto el oro, plata y piedras preciosas representaban que el espíritu. Y la madera, el heno y hojarasca, que es como paja, en sí representaba la carne. Vemos que materiales fuertes representaba el espíritu y materiales suaves y débiles representaba la carne. Ahora, sin el filo, sin ese metal, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Porque si nos quedamos con tan solo el palo de la madera, el mango, intentando derribar un árbol, no vas a llegar muy lejos, que digamos. No vas a poder cortar ningún árbol. Oh sí, puedes imitar los movimientos de los demás, de estar ahí duro y dale. Puedes hacer mucho ruido con ese palo golpeando el tronco de la madera. Pero déjame decirte que simplemente es ruido. Ningún árbol se va a caer. No lograremos nada con nuestras propias energías. Repito, con nuestras propias energías no llegaremos lejos. No podemos hacer nada. Entonces es importante, si con nuestras propias fuerzas no vamos a llegar a hacer nada, sabemos que con el Espíritu podemos hacer algo. Hacemos una ilustración. Imagínate que estés llevando a tu hijo a la escuela. Ya sabes que siempre se arma la fila ahí y de repente te empiezan a tocar. Aquí se dice claxon, ¿sí? Claxon. Entonces, y de repente te molestas tanto y te sales y el otro sale y ya se van a pelear y de repente te acuerdas que eres cristiano y de repente te das la vuelta y te metes otra vez a tu carro. Y qué bueno que te acordaste porque el Espíritu te acordó. Y sabes, y estoy seguro que porque actuaste en el Espíritu, no pasó a mayores. Pero si tú hubieras actuado en la carne con tus propias fuerzas, tal vez eso hubiera terminado en pelea, y tal vez hubieras golpeado, tal vez hubieras terminado en la cárcel, tal vez te hubieran demandado, entonces las cosas terminarían peor. Esa es la ventaja
de actuar en el Espíritu, de dar ese espacio. Con el Espíritu podemos realmente poder avanzar. Ahora en nuestra historia, ¿cómo va a actuar este joven? ¿Cómo va a actuar este estudiante cuando se da cuenta que aquello que era tan importante para hacer el labor ya no se encuentra ahí? Repito, me llama mucho la frase, Señor, me lo prestaron, no era mío. Esto es importante, hermano. Y quiero que si algo se te queda esta mañana es esto. Que era prestado y que no es tuyo. Porque cuando dejamos que el Señor nos utilice, tenemos que saber que no es por quién soy, no es por quién eres, o qué tan bueno eres, porque solamente es prestado. Recordemos la historia de Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón. En Jueces capítulo 16 inicia la historia. Nada más para hacer un poco corto, Sansón se levantó cuando estaban los filisteos, entraron para atacarlo y para su sorpresa ya le habían cortado el cabello. Le cortaron su cabello y esa hacha que él tenía, que era tan poderoso, tan eficaz, ya no estaba ahí. Pensó que todavía tenía el poder del Espíritu en él. Pero las fuerzas supernaturales que algún día él tuvo, ya no estaban ahí. Los filisteos eventualmente lo tomaron, lo ataron. Literalmente nos dice la palabra que le sacaron los ojos, quedó ciego, lo llevaron a la ciudad donde lo amarraron para que todos se burlaran de él. Y era un tipo de entretenimiento. Uno que lee la historia pensaría, ¿en serio fue tan tonto Sansón? ¿Que lo que tenía de fuerte lo tenía de tonto? Sabemos la historia, sabemos por qué los filisteos atraparon a Sansón. Un hombre con fuerzas anormales, supernaturales, que Dios le había dado, y no era de él, sino era prestado. De repente se da cuenta que ya no estaba ahí. Pero yo creo que tú y yo también nos podemos relacionar con esta historia. No, o sea, yo no sería tan tonto como Sansón. O sea, había muchas oportunidades y no se dio cuenta. Pero fíjense, vemos la orden. Cuando dice Dalila que quiere sacar la información, y le dice, si me ataren con 7 miembros verdes, entonces dice, esa sería mi debilidad. De repente Sansón, los filisteos contra ti. De repente rompe la cuerda como si fuese cuerda de estopa cuando toca el fuego. Luego dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, entonces perderé mis fuerzas. Sansón, los filisteos sobre ti, mas él los rompió de sus brazos como si fuesen hilos delgados. Y de repente Dalila, Sansón, no me amas, no me estás diciendo la verdad. Pensé que me amabas. Ok. Entonces continúa diciendo, si tejieres 7 ruedas o trenzas en mi cabeza con tela, entonces perderé mis fuerzas. De repente en la noche, cuidado Sansón, están sobre ti los filisteos. Mas despertando de sus sueños se los arrancó como si nada. De repente la mujer llorando, tú no me amas, yo te amo, pero tu corazón no está conmigo porque me estás mintiendo, Sansón. Y Sansón ya está frío, ahorita está caliente, ¿verdad? Porque ya está hablando de su cabello. De repente entonces dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo. Y todos sabemos cómo terminó esta triste historia cuando le cortan sus rastas, su cabello, y de repente perdió su poder. Y ahora dije que Sansón era nazareo, no es nazareno, o sea, como Jesús es nazareno, sino nazareo son personas que viven separados, dedicados, consagrados a Jehová, y con esto hacen un pacto, y era requisito conservar este pacto con Dios,
como parte de su congregación y tenían prohibido 3 cosas. Número 1, no tocar un cuerpo muerto, no acercarse ni participar cosas que tengan que ver con uvas o con vino. Y número 3, tienen que dejar crecer su cabello y no cortárselo. Ahora, si recordamos la historia, Sansón previamente ya había tocado un cuerpo muerto cuando se encontraba en el campo. Mató un león, lo dejó muerto en el campo y cuando él regresó por el mismo camino, las abejas ya habían hecho lo suyo, habían construido un panal dentro del cadáver de ese animal. A Sansón se le pareció y fue tan delicioso y lo quería que metió sus manos para ser partícipe de esa miel de las abejas que habían formado en el tórax de ese animal. Así que vemos que tocó, primero uno ya había tocado un cuerpo muerto y nada le pasó. En otra ocasión, camina por un viñedo donde crecen uvas y se encontraban allá unas ceremonias de matrimonio, pero filisteas. Había una fiesta de matrimonio de los filisteos donde había mucho vino para la ocasión. ¿Y sabes qué? Tuvo que cruzar esa viñera donde crecían uvas. Fue partícipe de esa fiesta donde fluía el vino, cosa que él no debería de estar ahí. ¿Y sabes qué? Nada le pasó. Ya tocó un cuerpo muerto, ya estuvo alrededor del vino y nada sucedió. Seguramente cuando él le confiesa a Dalila lo de cortar su cabello, habrá pensado, nada me va a pasar. Como que las reglas no aplican para mí. Como que tal vez yo soy la excepción. Pues ya he hecho esto y nada me pasó. Ya he hecho esto y nada me pasó. Seguramente si me corto el cabello nada me va a pasar. Y sabes, hermanos, muchas veces eso es lo que nosotros pensamos en nuestra forma de pensar, tonta como la de Sansón. Bueno, yo he hecho esto, yo he ido ahí, al parecer yo sigo bien y nada me ha pasado, yo he sido partícipe de esto y sigo bien, el Señor me sigue bendiciendo. Y es ahí cuando uno decide meterse más y más en el pecado. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano nos toparemos con ese famoso tercer strike. ¿Qué pasa después del tercer strike? Estás fuera. Ahora, en la historia vemos que el espíritu se apartó de él y Sansón termina en la esclavitud. Y regresando a nuestra historia en Reyes, nos dice, Señor mío, era prestado. Yo creo que así era como debió de actuar Sansón, sabiendo que no era su poder, no era porque él podía, sino ese poder fue dado por Dios prestado. Ahora, ¿qué va a hacer nuestro personaje con la hacha? Y con esto quiero ver 4 puntos con ustedes. Y si quieres apuntar, yo sé que esto va a ser muy útil para tu vida espiritual cuando te encuentres también perdiendo la cabeza. Primer punto, exclamar en lamentación. Exclamar en lamentación. ¿Qué vemos? Señor mío, no puede ser, era prestada. El poder que yo tenía y que no era mía, ya no está presente. Aquí es donde comienza a levantar la voz hacia Dios, lamentar en llanto, reconocer que no eres tú, es Dios quien hace la obra en ti. Entonces vemos cómo exclama. Y sabes, solo hay un lugar en la Biblia donde vemos Dios en forma de ilustración estando apresurado. ¿Y sabes dónde Dios está apresurado? En la historia del hijo pródigo. Sabemos esa historia también como el hijo pide su herencia antes de tiempo, va, malgasta sus bienes, sus riquezas
que su padre le había dado. Para hacer la historia corta, tuvo que tocar fondo, comer con los cerdos, hasta que se da cuenta. Tuvo que estar quebrantado. Y de repente se da cuenta que tiene que regresar al Padre. Y lo hermoso de esta historia es que el Padre, que representa a Dios, corre a recibirlo. Dios corre a recibirte cuando reconoces tus pecados en humildad, en desesperación, quebrantadamente, cuando te acercas a Él. Si cualquiera de nosotros nos damos cuenta que nos estamos alejando del Padre y necesitas regresar al Padre, déjame animarte, levanta tu voz, habla con Él con honestidad. Él es fiel para recibirte. Como en nuestra historia, el Padre lo recibe con una fiesta, le pone un anillo, le viste, manda a matar el ganado más gordo. ¿Por qué? Porque el Hijo pródigo ha regresado. Con ese amor Dios nos recibe. La realidad es que cuando nosotros no somos fieles, Dios permanece fiel. Y cuando decidimos regresar a Dios, Dios no nos humilla diciendo, ya ves, te lo dije, ahora empieza desde abajo. Ahora todo lo que teníamos ya desapareció. Empieza desde cero. Dios no nos humilla, nos recibe con un amor eterno. Ahora, en el parque de Yellowstone, en Wyoming, hay una atracción muy divertida, la atracción más importante de ese parque nacional de Yellowstone es una que se llama The Old Faithful. En español, el viejo fiel. Entonces, ahí en ese parque hay muchos géiseres, son huecos en el piso llenos de aguas termales, que emite periódicamente una columna de agua caliente y un vapor de aire hacia el cielo. Y ese viejo fiel, como su nombre lo indica, emite una columna de agua y vapor a más de 55 metros de altura. Pero lo más impresionante es que lo emita cada hora, con una exactitud siempre del 90% de las veces. Cada hora el viejo fiel imita su columna de 55 metros. Y sabes, tú podrías ir a las, no sé, digamos 9:30 a ver el viejo fiel, y llegas emocionado y ves al viejo fiel y dices, ay, pues no hay nada, no es tan fiel como pensaba, no veo ninguna columna de agua. Y puedes llegar a la conclusión que al parecer no es tan fiel como pensaba. Pero hermano, lo estarías viendo con una perspectiva errónea. Porque, él es fiel, sí lo es, pero tú no estás siendo fiel. Lo único que tienes que hacer es regresar a las 10 en punto y ver cómo sale esa columna de agua. Y yo te digo, si alguno se encuentra en ese lugar que siente que no ha sido bendecido, ha sido muy seco mi vida, creo que Dios ya cerró la fuente de bendiciones para mí. Para nada. El fuente de Dios está activo ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es regresar en el momento correcto, en el lugar correcto, para recibir esas fuentes de agua viva. Regresa a casa, regresa con papá. Él está esperándote con una fiesta. Él quiere recibirte con ese amor que no te imaginas. Él es fiel cuando nosotros no somos fieles. Y con esto quiero decir mi punto número 2, que es regresando. Regresando, nos dice en el verso 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. O sea, le está preguntando en pocas palabras, ¿dónde lo tuviste la última vez? ¿Cuál fue la última vez donde estuviste con el filo, con ese poder? Ahora, en tu vida, en tu caminar con Cristo, ¿dónde estabas cuando más te sentías filoso para Cristo? Déjame decirte, o tú me podrías decir, bueno, cuando más me sentía activo, filoso para Cristo, era cuando iba a la iglesia los domingos, cuando iba los miércoles,
a los servicios, cuando iba los jueves a discipulado, viernes de oración, tenía un devocional diario. Y también compartía en mi escuela, en mi trabajo, sobre lo que Dios está hecho. ¿Te puedo decir algo? Regresa ahí. Regresa a ese lugar donde antes te sentías filoso para el Señor. Como la iglesia de Éfeso, Jesús dijo en Apocalipsis, regresa a tu primer amor. Ahora, recuerda, arrepienta y repite. Recuerda, arrepienta y repite. ¿Qué quieres decir con esto? Lo que quiere decir es que haz esas cosas que te hicieron sentir alguna vez exitoso, cuando te sentías lleno del Espíritu, cuando sentías la alabanza avivar en tu corazón y experimentando la presencia del Espíritu Santo. Pero Sammy, ¿sabes cuál es el problema? Es que ya no siento eso, ya no siento ir a la iglesia. Ya no siento esa misma emoción cuando alababa a Dios. La verdad ya no me da ganas. Es más el cansancio para ir a la iglesia. La verdad no es importante lo que sientes, hermano. Porque la realidad es que los sentimientos son engañosos. Y la verdad es que los sentimientos no producen actividad. Déjame repetir eso. Los sentimientos no producen actividad. Pero es todo lo contrario. Actividad produce sentimientos y emociones. Así que la próxima vez que digas, es que no siento ir a la iglesia, ya no siento alabar a Dios, no le hagas caso a tus sentimientos. Ponlo en acción y los sentimientos vendrán, la emoción, el amor hacia Cristo, ese fuego aviva en tu corazón de nuevo. Asimismo con nuestro Señor, si ponemos nuestra actividad en Él, en nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentimientos y nuestras emociones seguirán por automático. No esperes a que sientas ir a Dios o que te sientas emocionado leer la palabra de Dios, porque los sentimientos engañan. Mejor pon tu acción en marcha y los sentimientos y emociones vendrán por automático. Ahora repito, ¿dónde lo tuviste la última vez? Y nos dice, llévame ahí, dice la historia. En el punto número 3 que quiero decir es tirar la madera. Nos dice, entonces cortó un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Cuando el maestro, Eliseo, hizo esto, seguramente los muchachos recordaron una historia muy famosa. ¿Por qué? Porque, repito, eran estudiantes bíblicos, por lo cual estaban constantemente leyendo la palabra de Dios. Y creo que recordaron qué sucedió en Éxodo 15. ¿Qué sucedió en Éxodo 15? Pues, cuando Moisés estaba dirigiendo a su pueblo, cuando estaban pasando por el desierto por 40 años, tenían sed y de repente a lo lejos vieron una piscina con agua y corrieron todos para beber del agua. Pero de repente en esta historia nos dice que escupieron el agua porque el agua estaba amargada, o sea, era amargo. Querían voltearse en contra de Moisés porque habían sido decepcionados. Y de repente Moisés acude al Señor y dice, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, arroja en el agua ese árbol que ves. Y cuando lo arrojes, esa agua se volverá dulce. Y quiero decirte, hermano, que el árbol siempre habla de la cruz. Cristo murió en el madero. ¿Y cómo relacionamos esto con nuestra historia? Después de clamar, Maestro, era prestado. Y regresando cuando tenía el poder, luego vemos que tira el árbol, porque a veces nos acercamos a Dios por miedo a cómo Él puede responder. Pero a veces no queremos acercarnos a Dios porque dice, es que Dios seguramente está molesto conmigo.
Tal vez Dios ya no me quiere escuchar porque he hecho muchas cosas malas. No, yo no creo que Dios tenga tiempo de volver a trabajar en mi vida después de lo que he hecho, después de alejarme de Dios. Y a veces tenemos ese pensar que nos evita regresar, pero esa cruz, ese sabor amargo que tú piensas que le dejases a Dios, dice, Dios no quiere verme, es que le dejé un sabor amargo. Pues resulta todo lo contrario, porque ese árbol, esa cruz, lo endulzó. Ese árbol, ese cruz, hizo algo, endulza, porque Él sufrió para que tú goces del beneficio. Al lavar nuestros pecados en el madero, podemos gozar de una dulce relación con el Padre. Entonces vemos esta hermosa ilustración. Eliseo dice, tira ese palo. Al tirar ese palo, después de lamentar, llorar por nuestros errores, regresando cuando sentíamos ese filo, tirando el madero en el agua, mira qué sucede. Nos dice que la cabeza del hacha, que es de hierro, empieza a flotar. Y punto número 4. Aquí en el verso 7 dice, tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Esto es un milagro, no sé tú. No puedes hacer que un hierro flote, o sea, un pedazo de hierro flote en el agua. Así que vemos que un milagro tomó lugar, viendo esa cabeza del hacha flotando, el instrumento de poder. Ahora, hermano, hermana, joven, tu trabajo es tomarlo. Tómalo. Después de lamentar, regresar, tirar la madera, ahora tienes que tomarlo. El muchacho bien pudo decir, wow, Eliseo, qué gran milagro. Ahora que estás haciendo ese milagro, haz que ese hierro flote en el aire y caiga otra vez en el mango. ¿Verdad que no? Sino que también nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Nos dice, tómalo. Ahora es tu trabajo, tomarlo. El filo, tomar. ¿Qué representa el filo? El Espíritu Santo. Hay personas que dicen, si el poder del Espíritu quisiera venir a mí, pues el Espíritu Santo sabe dónde estoy, sabe mi número de teléfono, sabe dónde vivo, y si quiere Él venir a mi vida, pues Él vendrá. Y a veces somos pasivos diciendo que el Espíritu es poder, y dice, sí, ese poder algún día, cuando Dios me quiera dar. Pero hay que tener algo en mente. Quiero leerles Génesis, no tienen que ir. Génesis 8, verso 8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. El Señor milagrosamente provee el poder, la persona, la presencia del Espíritu Santo. Y luego nos dice, aquí depende de ti. Tenemos que estirar la mano de fe. Porque si te dices cuenta en este versículo de Génesis, la paloma también es algo representativo, que representa el Espíritu Santo. Y esto termina diciendo, entonces él, o sea, Noé, extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo. Hermano, si tú quieres el filo, si tú quieres el Espíritu Santo en tu vida, tómala. No esperes a que llegue a ti. Ten esa iniciativa que Noé tuvo. Yo quiero el Espíritu Santo. Tómala. Es un regalo de parte de nuestro Señor.
Mateo 7:11. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano. Yo tengo 3, próximamente 4 hijos. Entonces, es hermoso regalarle algo a nuestro hijo que quiere, que le gusta, y si se lo merece, obviamente, ¿verdad? ¿Cuánto más el Padre, nuestro Dios? Nosotros que somos imperfectos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Él siendo perfecto, bueno, 100%. ¿Cuántos más cosas buenas a los que le pidan? Quiero decir que el Señor hoy quiere entrar a morar en ti. Pero depende de ti. Pídeselo de corazón. Créeme que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Tal vez te has alejado. Tal vez perdiste la cabeza. Déjame decirte, regresa a ese lugar donde antes lo tenías. ¿Dónde? En la iglesia, en las alabanzas, adorando, leyendo tu palabra, la palabra, leyendo tu devoción. Clama a Él. Regresa a Él hoy. Recuerda la dulzura de la cruz y toma el Espíritu de Dios para que muere hoy.